Hola y bienvenidos a un episodio más de Sanando con tus ángeles. El episodio de hoy me emociona muchísimo porque voy a estar hablando de la familia. Porque desde pequeños nos enseñan que la familia es sagrada, que la familia es ese lugar al que siempre debemos volver y al que le debemos profunda lealtad. Y yo aquí discrepo completamente. Pero bueno, vamos a hablar de eso porque quiero darle una mirada diferente al tema de la familia. Si lo vemos desde otro lugar, la familia es el primer sistema psicológico al que pertenecemos. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a entender más o menos quiénes tenemos que ser para ser aceptados, cómo debemos comportarnos para ser aceptados. Y aquí, además de esto, de manera muy inconsciente empezamos a heredar heridas, miedos, formas de pensar y formas de ser para enfrentarnos al mundo en el que estamos. Y es ahí, infortunadamente, cuando muchas personas empiezan a apagar su esencia y se empiezan a convertir en personajes que empiezan a cumplir cierto rol dentro del sistema de la familia. Yo creo que es la primera vez que voy a hablar, no desde mi experiencia, o sea, sí desde mi experiencia, pero desde el otro lado, no desde la persona que deja de ser y sigue cumpliendo un rol dentro de la familia, sino desde el otro lado. Yo quizás siempre he sido muy disruptiva, bueno, no sé si ese es el término indicado para lo que quiero decir, pero yo nunca he dejado de ser yo y nunca he dejado de vivir en mi propia esencia por mi familia. Yo creo que bien o mal he sido muy fiel a mí desde muy temprano. Nada más el hecho de, por ejemplo, el hecho de ser adoptada, que para mí eso haya sido como tan natural. Para muchas personas sí que es un choque, sí que es algo que impacta de alguna manera, y yo básicamente tenía 5 o 6 años y lo andaba gritando a los cuatro vientos y nunca lo vi como algo mal. Nunca pensé en mi cabeza que me iban a rechazar por algo así. Para mí eso era lo más normal del mundo, era respirar básicamente. Y así con varias cosas en mi vida, a ver, hay unas tantas que sí me ha tomado tiempo, pero no por eso las oculté y las enterré por allá donde nadie más las pudiera encontrar. No, o sea, yo afortunadamente quizás, y en este caso sí digo afortunadamente, siempre he estado distante de mi familia, de manera que, no sé, siempre he podido ser yo. O sea, en ese distanciamiento, empezar a explorar un poco más también en las profundidades de mi personalidad, de entender qué era lo que me gustaba, qué era lo que quería, hacia dónde quería que fuera mi vida, ¿no? De alguna u otra manera. Sí que es verdad que hubo algunas cosas que sí se ciñeron al orden de la familia, ¿no? No al extremo, tengo que decir, y esto lo digo particularmente por tema de carrera, ¿no? De profesión. Porque cuando yo estaba definiendo qué quería estudiar, mi papá sí que no estaba muy acertado, porque mi papá quería que yo estudiara medicina, no iba a pasar. Mi mamá era muy insistente en derecho. Y yo, mientras tanto, nada me llamaba la atención. Aún así, gracias a una amiga, descubrí la publicidad y dije, pues en esa carrera matemáticas no hay. Y con comunicación social, yo mis papás tampoco los sentí como muy entusiasmados. Música, pues clásica pregunta de qué vas a vivir? Bueno, entendible, ¿no? Entonces, pero aún así, yo dije, voy a estudiar publicidad, que era como lo que más o menos me llamaba la atención. Se aceptó y bueno, ahí me salí un poquito de lo que se pensaba en mi casa. Entonces yo nunca he estado muy ceñida a lo que manda la familia, ¿no? Y para mí algo que yo sí tenía sagrado era mi abuela. O sea, para mí, donde estuviera mi abuela, allá estaba yo, fuera 24, fuera 31, mejor dicho, sea donde sea, esto 31 de diciembre, ¿no? Porque son las fechas especiales en Colombia realmente. Pero donde ella estuviera, más porque ella cumplía años el 31 de diciembre. Entonces, más que un tenemos que estar todos con la abuelita, era yo genuinamente quiero estar con ella. Y en esos escenarios yo veía que mi familia era bastante unida. Yo en algún episodio comenté lo siguiente, y es que yo me sentía muy ajena porque habían dinámicas que yo no compartía. Siempre he sido muy observadora, eso sí lo tengo que decir. Y yo observaba cosas que a mí no me hacían sentido, que no me gustaban. Aún así, era el momento de estar con la abuelita. Una vez mi abuelita se murió, a ver, hay personajes de mi familia, tengo que decirlo, que los quiero muchísimo, pero ya sin ella ya no me hacen falta estos grandes festejos, y más que nada porque son dinámicas que a mí no me gustan y no comparto. Si las puedo evitar, pues maravilloso. Pero bueno, este camino de encontrarnos a nosotros mismos como individuos lejos del sistema familiar
tiene unas implicaciones, tiene unas incomodidades importantes. Porque cuando una persona empieza a despertar, cuando una persona empieza a sanar o a cambiar la forma de ver la vida, en ese momento esta persona empieza a actuar diferente. Y eso choca con el sistema, porque como buen sistema, el sistema siempre quiere permanecer igual. Pero entonces cuando uno empieza a mostrar cositas que a lo mejor estaban ocultas y uno simplemente las saca a la luz, eso lógicamente hace que el sistema reaccione, ¿no? Por eso este proceso es incómodo en ciertos momentos, porque no solamente uno empieza a actuar diferente, sino que al ver la reacción del sistema, uno tiene que tomar una decisión. O me quedo o me alejo. Y es que pensar en quedarse, realmente uno tiene que cuestionárselo mucho. O sigo perteneciendo a esto donde no puedo ser yo, o me alejo y empiezo a descubrir esta mágica persona que soy como individuo, lejos de un sistema que me ha moldeado tanto y no me permite crecer y no me permite ser. La familia puede ser sin duda alguna una escuela muy importante para el crecimiento personal y crecimiento espiritual, pero no es un lugar en el que uno tiene que quedarse. Me acuerdo que cuando viví en Australia, yo me hice un piercing, me abrí un piercing acá y, a ver gordita, espera. Bueno, entonces yo me hice un piercing y cuando yo iba a volver a Colombia, mi mamá me dijo, para ver a tu abuela te lo quitas. Te lo quitas y te lo quitas a tu abuela, no la vas a ver con eso, yo no sé qué cosas. Bueno, me insistió tanto. De hecho, antes de yo abrírmelo, porque en todo caso yo le comenté lo que iba a hacer, me empezó a mandar artículos que eso, mejor dicho, mataba gente, que eso era malo, bueno, que mataba gente no, pero sí una cantidad de riesgos. Y bueno, me mandó una cantidad de cosas, yo igual lo hice. Y entonces ya cuando iba a volver a Colombia, me insistió mucho en que me lo tenía que quitar para ver a mi abuela. Y yo le dije, no va a pasar. O sea, ya lo tengo acá, o sea, no, además me costaba muchísimo quitármelo, me acuerdo mucho. Entonces le dije, no va a pasar que me lo quite, no va a pasar y no va a pasar. ¿Qué pasó? Llegué con el piercing a ver a mi abuela, ¿qué dijo mi abuela? Absolutamente nada. Por ahí se rió o alguna cosa así. Y yo soy consciente, porque lo he visto, la cantidad de veces que mi mamá, quizás este trabajo lo ha hecho de manera muy inconsciente, pero se ha tenido que romper. O sea, ha tenido que romper moldes que tenía en su cabeza para no entenderme a mí, sino para al menos generar empatía y comprensión por la manera en la que yo vivo mi vida. Porque ella sí viene de este concepto muy arraigado de la familia sagrada, con la familia hasta la muerte, a la familia le perdonamos todo, a la familia los ayudamos a todos, que en nuestras conversaciones más íntimas al menos se ve un cambio de esta estructura tan marcada con la que creció y que de alguna manera intentó inculcar en mí, pero bueno, no resultó tan exitoso. Y dentro de esas rupturas que ha tenido mi mamá conmigo, también lógicamente tengo que destacar el momento en el que yo salí del closet y le dije que me gustaban las mujeres y que básicamente esto era lo que había. Fue un momento que le costó muchísimo y yo honestamente no pensé que le iba a costar tanto, pero bueno, cada quien con sus procesos. Y por ese momento particular me di cuenta que el amor que yo me tenía a mí misma era muy superior a estas lealtades familiares que no me iban a llevar a ningún lugar. Me puse un límite a mí misma y le escribí una carta que parecía el Tratado de Libre Comercio, en el que le dije, para resumirles, mira, esto no me pasó ayer. O sea, esto viene de años atrás. Son cosas con las que yo he tenido que lidiar desde hace mucho tiempo. Te subes a este bucecito o te bajas. Así de sencillo. Yo no te voy a obligar a que me aceptes, a que estés conmigo, a que... No, nada de eso. Me puse un límite y ese límite era, si esta persona que amas tanto y que significa y que representa tanto en tu vida no logra verte y no logra aceptarte, tú te vas a alejar. Y yo estaba muy dispuesta, porque en la carta esto era como un ultimátum, hagan de cuenta. Yo estaba muy dispuesta a alejarme. Y el hecho de alejarme no significa que yo lo iba a hacer desde el odio o el resentimiento, no, es simplemente yo me estoy alejando porque de alguna manera esto me impide, seguir con este vínculo me impide ser yo, me impide expansión, me impide
ser fiel a mi esencia, ser fiel a mí y a lo que soy, porque a ver, esto es lo que hay, es que no hay más. Y para mí esto nunca fue algo extraordinario, o sea, el hecho de decir me gustan las mujeres, yo en mi cabeza, o sea, yo por dentro nunca lo vi como algo, yo nunca lo vi como algo malo, pero yo sabía que hacia afuera la cosa ya no era como tan acorde al sistema, ¿no? Y efectivamente sabía que el sistema iba a recibir el impacto, y el sistema recibió el impacto. Afortunadamente tengo que decir que al menos las personas de mi familia que yo llevo en mi corazón muy profundamente fueron increíbles. A ver, nadie me hizo el feo, nadie dijo nada así como ofensivo, ni muchísimo menos, no. Pero hay personajes dentro de mi familia, particularmente a los que yo quiero muchísimo, y su respuesta fue tan positiva, su respuesta fue tan bonita, que no hubo juicio, no hubo, claro, hay curiosidad, porque es como, pucha, ¿y esto en qué momento y cuándo? Normal. Y en ese momento estoy segura que el sistema recibió como un shot de información diferente, como que la estructura se movió, porque no había habido nadie, o sea, además yo solo pensaba, fue pucha, justamente la adoptada también tiene que salir lesbiana, o sea, yo en mi cabeza pensaba, wow, como qué cantidad de información que tiene que recibir el sistema, ¿no? Y no estoy diciendo que yo le abrí los ojos al sistema familiar en el que yo crecí, no, para nada, pero sí siento que ese golpe de información algo hizo que por lo menos algunos miembros de la familia echaran ojo a eso que probablemente era bastante desconocido, bastante lejano, y resulta que ahora lo tienes más cerca de lo que pensabas. Y así con otras cosas, quizás menos relevantes, hacerse un tatuaje, por ejemplo. Creo que fue la primera persona, a ver, no estoy incitando a nadie que se haga tatuajes ni que se haga piercings, no, pero el hecho de tatuarme, ahora hay varias personas de mi familia que tienen tatuajes, no por mí, insisto, pero no he incitado a nadie, pero al menos sí es abrir por lo menos una puertica para ver si de pronto las cosas dejan de ser y dejan de funcionar exactamente como el sistema espera que funcionen. El hecho de irme del país, probablemente conociendo el sistema familiar en el que yo crecí, alguien podría estar pensando en cómo se va a ir del país y va a dejar a sus papás siendo hija única. Bueno, puede que alguien esté pensando así, o bueno, puede que no, puede que ya se haya cambiado un poco la mentalidad, quizás, no sabemos. Y así, insisto, con varias cosas. El hecho de yo, por ejemplo, hablar de estos temas espirituales o místicos, o en mi familia no había manera. O sea, nadie, no había una sola persona con la que yo pudiera hablar de estos temas. Es que no había. Hasta que en mi individualidad, explorándolo y hablándolo y ya exponiéndolo, me di cuenta que sí tenía con quién hablar. Lo que pasa es que como eran temas tan raros, digamos, pues claro, nadie se atrevía a decir, ay, es que me está pasando esto, ay, es que yo he tenido experiencias como estas. No, ahora sé que sí. Mi mamá a veces dice que yo soy muy dura por cómo hablo, por cómo pienso. A mi modo de ver es conciencia. De hecho, acabo de tener una conversación con ella en la que lo primero que me dijo fue, ay no, pero qué dura, ¿cómo vas a decir eso? Después me dijo, te entiendo perfectamente. Y es simplemente tratar de ver las cosas desde un lugar diferente, no desde las estructuras mentales que tenemos y que han sido creadas por el sistema familiar, sino desde otro lugar. Porque no estamos para sacrificar nuestra salud mental, nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra vida. No estamos para sacrificar. O sea, hemos venido a vivir desde nuestro más auténtico ser. Y si otra persona viene a interferir en eso, eso ya no está tan cool, eso ya no está tan chévere. Alguna vez mi mamá me dijo que yo era su vida entera. Y la amo por eso. Pero le dije, yo no puedo ser tu vida entera, o sea, no quiero esa responsabilidad. Yo hago parte de tu vida, pero yo no soy tu vida entera. Después, cuando lo desmenuzamos un poco, fue como, claro, sí, pero es madre, yo no soy madre. No entiendo el sentimiento, obviamente, de una madre, pero imagínense yo ser la vida de mi mamá, estando acá, mi mamá estando en Colombia. Esto es que no es coherente, o sea, el nivel de culpa que yo podría estar sintiendo porque ella está allá y yo estoy acá, eso no sería vida. Además porque, bueno, mi mamá conmigo se ha dado cuenta que
Hay muchas frases que ella me decía cuando chiquita que evidentemente pues a día de hoy no carecen de peso, ¿no? Pero, por ejemplo, ella me decía mucho algo así, el día que yo me muera, y esto es típico de todas las mamás, creo que en general, no solamente mamás latinas, pero en general, siento que la gente dice mucho eso. El día que yo me muera, el día que yo falte, el día que yo... Hasta que un día le dije, el día que no estés, ese día lloro. Ese día, si me arrepiento, pues me arrepentiré. El día que no estés, listo. Ese día, esa frase perdió cualquier tipo de validez y no se volvió a decir. Porque además, quieranlo o no, de manera muy inconsciente, son maneras, son frases y son cosas que tienen una carga emocional muy pesada que condicionan a la otra persona de alguna manera. Y muchas veces no somos conscientes de eso, más cuando estamos en pleno crecimiento, más cuando somos unos niños que solamente estamos absorbiendo y estamos dándonos cuenta de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en el sistema, cómo nos van a aceptar y cómo no nos van a aceptar. Entonces ya para ir cerrando este tema de la familia, solo quería darles como una visión diferente, porque a veces nos encasillamos mucho en que la familia es lealtad, es incondicional, y muchas veces ni siquiera lo es. La familia sí que puede ser una escuela para el alma, sí puede ser una escuela de crecimiento espiritual, pero no todas las lecciones significan quedarse. Muchas veces las lecciones son aprender a poner límites y seguir nuestro camino. Y quédense con esto, la familia puede ser el origen, pero no tiene por qué ser el destino. El verdadero camino espiritual es convertirte en quien tu alma vino a ser. No es más. Y no teniendo nada más que decir, si hay alguien de mi sistema viendo este video, te quiero mucho y a ustedes espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.